Bienvenidos a la Rodada Sagrada y la continuación de esta serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presidente Russell M. Nelson. Este tema es diferente a lo que normalmente comparto aquí en este canal, que típicamente son temas doctrinales o enseñanzas sobre las escrituras. Aquí les estoy compartiendo algo de la vida de nuestro profeta actual. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Les invito también que vean los otros videos en este canal que tratan otros temas doctrinales o hacen estudios sobre las escrituras, entre otros temas, como por ejemplo el último discurso del presidente Nelson. Espero que puedan disfrutar de este video que están mirando en la pantalla. Así es la imagen del video, donde trato o hago un análisis sobre el discurso suyo que se llama Piensen de manera celestial, y el enfoque es específicamente sobre los cuerpos con los que resucitaremos. Les invito también, ya que recientemente falleció el presidente M. Russell Ballard. Hice un video de un tributo, digamos, a él y compartí dos experiencias personales que tuve con él. Así que espero que puedan disfrutar ese video y como regalo de agradecimiento por estar aquí en el canal, busquen este video, solo busquen la palabra un regalo. Am, y ya veo que dice un reglado. Bueno, está regalado es la cosa. En fin, que puedan bajar o descargar ese libro para poder disfrutar de un excelente libro escrito por el presente o en aquel tiempo el elder M. Russell Ballard, que se llama Nuestra búsqueda de la felicidad. Ahora sí, continuemos entonces con esta biografía de la vida de Russell M. Nelson. No mucho después del llamamiento del elder Nelson al quórum de los 12 apóstoles, un colega médico informó que en una reunión profesional reciente se había anunciado que, entre comillas, el doctor Nelson ya no practicaría la cirugía de corazón porque su iglesia lo había hecho santo, en otras palabras, que le habían canonizado, digamos. Por divertida que fuera esa mala interpretación de su llamamiento, con su ordenación como apóstol, el elder Nelson hizo lo que cualquier otro hombre llamado al Consejo de los 12 ha hecho, tanto en la antigüedad como en esta dispensación. Inmediatamente echó sus redes, por decirlo así, lo dejó todo y lo siguió, refiriéndose por supuesto al Señor, como podemos ver en Lucas capítulo 5, los versículos 1 al 11, y Marcos capítulo 1, los versículos 17 y 18. Sin embargo, todo fue bastante abrumador, comenzando con el elder Thomas B. Marsh. En esta dispensación, solo 84 hombres antes del elder Nelson habían recibido ese llamamiento y tuvieron que luchar con la amplia gama de emociones y sentimientos que inevitablemente vienen. Después de que pasó el impacto inicial, reflexionó el elder Nelson más tarde, sentí una gran brecha entre donde estaba espiritualmente y en donde necesitaba yo estar. Había sido cirujano durante 35 años y estaba en el punto en que podía desempeñar bien esos deberes, pero instantáneamente me di cuenta que me di cuenta de mis debilidades y defectos y me pregunté cómo podría estar a la altura del estándar espiritual de mis hermanos, el consejo de los 12. A pesar de las dudas personales del elder Nelson, el presidente de su quórum, el presidente Ezra Taft Benson, lo recibió a él y al elder Oaks con los brazos abiertos, esperando que participaran en todo. El presidente Benson era un apóstol cuando yo estaba en la universidad, reflexionó el elder Nelson, pero de repente éramos colegas, juntos en el Consejo de los 12. Pero él no pudo haber sido más atento con mis consejos en el quórum, porque yo había asumido
que no había nada más apreciado que el silencio de un novato, pero él no tendría en cuenta eso. De hecho, si yo guardaba silencio sobre algún asunto, él lo alargaba. Nos aceptó a todos como compañeros sin ninguna distinción. A medida que el elder Nelson reflexionaba sobre las experiencias de su vida, pudo ver las formas en que el Señor lo había estado preparando durante años, y algunos de esos indicadores eran como profesional. Una señal fue el hecho de que el doctor Don Doty se había unido recientemente a la práctica médica del doctor Nelson. 7 años antes, Russell y sus socios cirujanos habían tratado de atraer al doctor Doty, entonces profesor de cirugía en la Universidad de Iowa, para que se uniera a su grupo. Casi lo habían convencido de dar el paso cuando el presidente Hinckley, a quien Russell reportaba en su papel como presidente general de la escuela dominical, dijo que él sentía que el doctor Doty debería permanecer en Iowa por una temporada. Posteriormente, Doty fue llamado como presidente de Estaca en Iowa. Pero poco antes del llamado al Consejo de los 12, el doctor Doty le había preguntado al doctor Nelson si su invitación anterior para unirse a su práctica en Salt Lake City seguía en pie. Y por supuesto que así era, pues el doctor Doty acababa de mudarse a Utah. Don es un maestro cirujano y un maestro santo de los últimos días, afirmó el elder Nelson. Él ahora ha escrito los libros de textos sobre cómo hacer lo que practicamos. Cuando el presidente Hinckley me preguntó quién cuidaría de mis pacientes en el futuro, le dije que el doctor Don Doty, el doctor Conrad Jensen y el doctor Kent Jones estaban disponibles y que ellos les brindarían una mejor atención que yo. El domingo por la noche, después de la conferencia general, el elder Nelson fue a su oficina y le escribió una nota a su recepcionista, indicando que cumpliría con cualquier cita ya programada, pero que ella no debía programar más. Sin embargo, quedaba una pregunta importante. Había programado pasar el mes de mayo en China, dando conferencias sobre las últimas técnicas quirúrgicas y realizando operaciones clínicas. Cuando le preguntó al presidente Hinckley qué debía hacer con respecto a esa obligación, el presidente Hinckley preguntó, ¿se comprometió con ellos? Cuando el elder Nelson respondió que sí, el presidente Hinckley respondió, si se ha comprometido, cúmplalo, pero no haga más compromisos. Además, agregó, me gusta la idea de que esté en China un apóstol ordenado. El consejo del presidente Hinckley para que yo cumpliera esos compromisos me guió durante el periodo de transición de mi carrera quirúrgica al servicio de tiempo completo al Señor. Y también he pensado en eso a menudo en otras circunstancias. Es un buen consejo. Si ha hecho un compromiso, cúmplalo. Cuando el elder Nelson se dirigió a China un mes después de su ordenación, estaba seguro de que esa sería su última asignación profesional allí. Su carrera médica había quedado atrás. De hecho, cuando las personas continuaron escribiéndole para obtener una opinión médica, su respuesta típica fue, cuando acepté mi responsabilidad actual y mi ministerio como apóstol, dejé atrás la medicina y acepté mi nuevo rol. Le pido que por favor busque el consejo médico competente de aquellos que aún realizan ese procedimiento. Pero menos de un año después, recibió una llamada urgente de su amigo, el doctor Zheng, pidiéndole ayuda. Una famosa
astro de la ópera de Pekín, el señor Fang Rongshan, tenía una insuficiencia cardíaca total y necesitaba una operación de injerto cuádruple de derivación de arteria coronaria. El señor Fang no solo era un aclamado vocalista, sino también un actor y acróbata. Además, era un héroe nacional y el doctor Zheng estaba haciendo todo lo posible para salvar su vida. El elder Nelson explicó que su llamamiento al Consejo de los 12 había puesto fin a su carrera profesional, pero que tenía un colega bien calificado en Salt Lake City, el doctor Conrad P. Jensen, que podría realizar la cirugía si enviaban al señor Fang a Utah. No lo entiende, explicó el doctor Zhang. Está tan enfermo que ni siquiera puede bajar a hacerse una radiografía. Usted tiene que venir aquí ahora. Una vez más, el elder Nelson intentó aplazar eso y dijo, quizás mi colega podría ir allí entonces. El doctor Zhang insistió, nos encantaría que viniera su socio, pero no tenemos confianza en él. Queremos que venga usted. Eso, según la experiencia del doctor Nelson, fue un ejemplo perfecto de la típica cortesía china combinada con la franqueza. Reconociendo que la naturaleza amable del doctor Zheng nunca daría paso a súplicas tan urgentes, a menos que la situación fuera grave, el elder Nelson buscó el consejo del presidente Ezra Taft Benson, presidente de su quórum. El presidente Benson indicó que sería mejor que llevaran ese asunto al presidente Hinckley. Finalmente, tanto el presidente Hinckley como el presidente Benson acordaron que esa era una muy buena oportunidad de prestar un servicio importante en China y animaron al elder Nelson a ir. Él y Danzel habían programado estar en Europa en ese tiempo para una asignación de la iglesia, por lo que hizo arreglos para que el doctor Jensen fuera antes a China para realizar las pruebas preoperatorias y ayudar durante la operación. Desde Europa, Danzel voló hacia el oeste hasta Salt Lake City y el elder Nelson voló hacia el este hasta Pekín, practicando su mandarín y revisando otras notas de sus operaciones durante todo el camino. Cuando aterrizó a las 3:10 de la mañana, una agradecida delegación china de profesores de medicina, incluido el doctor Zheng, estaba allí para darle la bienvenida a China. Al día siguiente, él y el doctor Jensen ensayaron en detalle cada paso del procedimiento quirúrgico que estaban a punto de realizar. Entonces, a la mañana siguiente, en ayuno y oración, realizaron un impecable injerto de derivación coronario de 4 pasos en la persona del astro de ópera más famosa de China. A la mañana siguiente, el elder Nelson fue temprano a la habitación del hospital donde estaba el señor Fang para ver cómo seguía y se horrorizó al ver que el monitor cardiopulmonar, un osciloscopio, osciloscopio, se veía oscuro. Oh no, mi paciente murió y nadie me llamó, reaccionando con un destello de pánico. Sin embargo, su conmoción disminuyó rápidamente cuando el señor Feng lo llamó desde el otro lado de la habitación. Los médicos chinos que lo atendían habían decidido que ya no necesitaban el monitor y lo habían apagado. Y luego, cuando el señor Feng dijo que tenía hambre, le llevaron el desayuno. Nunca hubiera hecho yo ninguna de esas cosas, admitió el elder Nelson, pero tenía todo el sentido del mundo para ellos. Él se sentía bien y tenía hambre, así que le dieron de comer.
El elder Nelson se quedó hasta esa tarde y luego, seguro de que el doctor Jensen y los médicos chinos podrían manejar cualquier cosa que surgiera, tomó un vuelo de regreso a casa. Regresó a Salt Lake City ese jueves a tiempo para tocar el órgano para las autoridades generales en su reunión del templo. Sin embargo, antes de irse de China, él y el doctor Jensen, cuyos cuidadosos preparativos para la cirugía habían impresionado a los cirujanos chinos y los habían conquistado, recibieron la visita sorpresa de un grupo de personas agradecidas, la familia y los amigos del señor Fang, el ministro de Salud chino, el jefe de la compañía de ópera de Pekín y una delegación de médicos llegaron con obsequios para expresar su gratitud. Después de un historial distinguido en cirugía torácica, la carrera del doctor Russell M. Nelson como cirujano del corazón había llegado a su fin. El 4 de marzo de 1985, en China continental, realizó su última operación a corazón abierto. El 5 de noviembre de 1985, el elder y la hermana Nelson regresaron a Salt Lake City después de un viaje a Portugal y fueron recibidos en el aeropuerto por un oficial de seguridad de la iglesia que le dijo al elder Nelson que el presidente Kimball estaba en una condición desesperada y que lo necesitaban inmediatamente al lado del lecho del profeta. Un oficial de seguridad de la iglesia llevó a Dancel a casa, mientras que otro llevó al elder Nelson a la habitación del presidente Kimball en el Hotel Utah. Allí esperó junto con el presidente Gordon B. Hinckley y Arthur Haycock, secretario del presidente, hasta que el profeta del Señor, el mentor y amigo apreciado del elder Nelson, suavemente cruzó el velo. Estaba yo sentado junto al presidente Hinckley cuando llamó al presidente Ezra Taft Benson, el siguiente en antigüedad apostólica, para decirle que el presidente Kimball se había ido. Recordó el elder Nelson. El presidente Benson expresó su profundo dolor y le preguntó al presidente Hinckley, con su típica forma amable, qué podía hacer para servirle. El presidente Hinckley respondió al instante, es al revés, presidente Benson. ¿En qué puedo yo servirle a usted? En ese momento, el presidente Hinckley me enseñó una gran lección sobre el gobierno de la iglesia, reflexionó el elder Nelson. Tras el fallecimiento del presidente Kimball, la primera presidencia se disolvió instantáneamente y la autoridad de presidencia pasó automáticamente al quórum de los 12 apóstoles, presidido por el presidente Benson. Posteriormente, el elder Nelson estuvo entre los privilegiados de rendir homenaje al presidente Kimball en su funeral. Cuando la hermana Kimball me pidió que hablara en el funeral de su esposo, me hizo dos declaraciones significativas, muy interesantes. Primero, dijo con una sonrisa, nadie conocía su corazón mejor que usted. Segundo, lo conoció en sus momentos más difíciles. Él también había sido testigo de los mejores momentos del profeta fallecido, en momentos de fe pura y de valor. Luchó para encontrar las palabras que reflejaran la profundidad de sus sentimientos por el hombre que había llegado a conocer tan bien. Por su ejemplo, dijo el elder Nelson en el funeral, se convirtió en mi mejor maestro. Luego concluyó su tributo
con este resumen de la vida del profeta, de alguien que conoció su corazón tan bien como ningún otro hombre, de alguien que lo conoció en sus momentos más difíciles. Proclamo solemnemente que el presidente Spencer W. Kimball enseñó como profeta y testificó como profeta. Tenía la dignidad de un profeta y la humildad de un profeta. Tenía el valor de un profeta y la bondad de un profeta. Dio socorro como profeta y sufrió como profeta. Habló como profeta y se le habló como a un profeta. Se reveló como profeta y recibió revelación como profeta. Bendijo como profeta y fue bendecido como profeta. Amó como profeta y fue amado como profeta. Vivió como profeta y murió como profeta, sellando su vida, su testimonio de que Dios vive, que Jesús es el Cristo, que su iglesia ha sido restaurada en la tierra y que esta obra es verdadera. Para Russell M. Nelson, el fallecimiento del presidente Spencer W. Kimball fue algo muy conmovedor. El presidente Kimball le había literalmente confiado su vida al doctor Nelson. El doctor Nelson, a su vez, había visto al presidente Kimball en momentos de incertidumbre y desánimo. Y de una manera que desafió a la ciencia médica, el profeta había emergido el tiempo suficiente de la niebla de una mente cada vez más débil para recibir la revelación de que Russell M. Nelson y Dallin H. Oaks debían ser ordenados como apóstoles. Por el resto de su vida, el elder Nelson apreciaría las horas que había pasado con ese profeta, vidente y revelador, y siempre estaría agradecido por la influencia incomparable que el presidente Kimball había tenido en su vida. Con esto, hermanos, hemos terminado con esta parte de la vida del presidente Russell M. Nelson. Se darán más detalles en el siguiente video. Sobre lo que hemos escuchado el día de hoy, díganme, ¿qué aprendieron del profeta y qué les llamó la atención de esta parte de su vida? Dejen por favor sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de estas historias de la vida del presidente Nelson. Favor de invitar a sus familiares y sus amigos a suscribirse al canal. Espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial en este caso específico para aprender algo más sobre la vida del presidente Russell M. Nelson. Si no han visto los otros episodios, aquí están en el canal. Favor de verlos. Este es el episodio número 15 para que puedan disfrutar de la vida del presidente Nelson y ver cómo el Señor le había a lo largo del tiempo preparado para llegar a ser el profeta. Cuídense mucho, mis queridos hermanos, y nos veremos para el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Nos vemos, cuídense, chao.